Seguimos con este discipulado de la oración que es tremendo, la verdad, cada vez que uno aborda la oración es algo extraordinario. Pero dentro de la vida secular, nosotros sabemos que para abrir una puerta o manejar un auto se necesita una llave, ¿verdad que sí? Si no, usted no puede abrirla, innegablemente. Por eso cuando nos dirigimos a un auto, tenemos una llave que abre la puerta, ¿correcto? Claro, a veces pensamos que somos nosotros los que abrimos la puerta, pero en realidad la llave es la clave, ¿no? Nosotros pensamos que nosotros la abrimos, pero realmente es la llave la que hace el efecto de abrir la puerta. Lo tremendo es que así es en la oración. Hay una llave que sin ella no vamos a poder nosotros, hermano, poder resolver cosas, ni tampoco vamos a encontrar respuestas en la vida. Es impresionante eso porque la Biblia incluso dice, vosotros no sabéis orar, por eso no recibís. Quiere decir que hay una clave que existe realmente para que nosotros podamos obtener respuestas a nuestras necesidades. Ahora, en Juan 16 hay una regla o llave, si le queremos llamar de esa manera, que Jesús estableció para que nuestras oraciones reciban respuesta. Porque el Señor siempre ha dejado reglas, doctrinas, para que nosotros seamos dirigidas por ellas y de esa manera podamos andar conforme a las reglas que Él ha establecido y de esa manera podamos entonces nosotros adquirir las cosas que deseamos. Y ahí en Juan 16 hay una llave que Jesús estableció y dijo de esta manera en el versículo 23. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. ¿Oyó? Esto quiere decir que si nosotros queremos que nuestras oraciones alcancen resultados, será necesario practicar este consejo de Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque en ninguna parte de la Biblia está escrito que Jesús les dijo que oraran a Él. Cuando usted escudriña la Escritura, se da cuenta que en ninguna parte dice de esa manera. Lo que el Señor Jesús dijo es que siempre oraran al Padre en su nombre. Y de esa manera iban a adquirir las bendiciones o se iba a suplir las necesidades. Entonces la llave en la oración es siempre dirigirnos al Padre, pero debemos de hacerlo en el nombre de Jesús. Y es tremendo porque al empezar a practicarlo de esa manera, Él ha prometido que el Padre iba a contestar la oración. Claro, podemos decirle a Jesús lo mucho que le amamos, como hoy estuvimos adorándole, ¿verdad? Porque Él es Dios hecho carne. Podemos exaltarlo, podemos, hermano, adorarle, etcétera. Lo tremendo es que en cuanto a petición, debemos de pedirle al Padre en el nombre de Jesús para que el Padre conteste y nuestro gozo sea completo. Por eso sigue el otro versículo ahí, el versículo 24 le dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Wow, yo. Mire qué tremendo. O sea, quiere decir que ese tipo, hermano, de oración dirigida al Padre en el nombre de Jesús nos va a traer el gozo completo cuando haya el Señor contestado lo que nosotros anhelamos. Ahora, pedir en el nombre de Cristo es reconocer nuestra indignidad
para recibir favores de Dios, porque en realidad cada uno de los que estamos aquí somos indignos de eso. Por eso es que Él dejó que en el nombre de Jesús nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Y también es reconocer nuestra completa dependencia de Jesucristo. Cuando nosotros empezamos a depender completamente de Él, téngalo por seguro que en su vida va a marcar una diferencia. Si nosotros estamos dispuestos a depender de Él por fe, de seguro, porque eso es lo que quiere el Padre, que le pidamos en el nombre de Jesús, creyendo en fe de que Él se va a glorificar por el nombre de Jesucristo. Aparte, Dios quiere que ejercitamos entonces la fe pidiendo en el nombre de Jesús antes que nos provea y supla nuestras necesidades. Eso es lo que nos está queriendo transmitir ahí. ¿Me explico? Que ejercitamos la fe pidiendo en el nombre de Jesús aquellas cosas que deseamos que se hagan. Entonces, después de haber pedido, creyendo que recibiremos nuestro gozo, ahí puede ser cumplido para la gloria del Señor. Porque es como que pedimos: Padre, en el nombre de Jesús te pido que te glorifiques de esta forma, y ahí Dios obra maravillosamente. Entonces, después de haber pedido creyendo que recibimos, repito, nuestro gozo puede ser cumplido. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces hay que tener gozo primero antes de obtener lo que hemos pedido, antes de obtener lo que queremos, lo que deseamos. Claro, a veces no es tan fácil tener gozo primero en medio de las necesidades que se está pasando. No es tan fácil tener gozo, hermano, en medio de la crisis, en medio del problema, de la situación. Pero, hermano, cuando uno lo puede lograr, quiere decir que está creyendo por fe de que el Padre se va a glorificar. El punto acá es que si te preocupas, puede ser que no haya resultado muy favorable. ¿Por qué? Porque no se está orando en fe. Cuando se ora en fe es porque estás creyendo que aquello que estás pidiendo se va a realizar tarde o temprano. Por eso Pablo dice también, y mire cómo dice el apóstol acá en este versículo de Efesios 5:20, dice: dando siempre gracias por todo, ¿oyó? En el nombre, ¿oyó? Dando gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. ¿Oyó eso? Esto es tremendo. Porque también no es tan fácil dar gracias a Dios en todo cuando algunas cosas no nos están saliendo bien. No es tan fácil darle gracias, Padre, por esta situación. Pero sí, cuando dice que hay que dar gracias en todo, es porque por fe estamos diciendo: sabemos que tenemos problemas, sabemos que tenemos dificultades, sabemos que tenemos necesidades, pero por fe sabemos que tú nos vas a sacar de ahí. ¿Me explico? Eso es lo que trata de decir: da gracias a Dios en todo. Doy gracias a Dios no por el problema, por la enfermedad o por la situación que estoy viviendo, sino porque sé por la fe en el nombre de Jesús que tú me vas a sacar de ahí. Eso cambia. ¿Me explico? Porque estás dando gracias a Dios no por la situación dura que estás viviendo, sino porque sabes que en algún momento te va a sacar el Señor a flote de una forma poderosa. ¿Me entiende lo que le quiero decir? También en este versículo Pablo expresa de nuevo que nuestra oración debe de ser al Padre en el nombre de Jesús. Es decir: Padre, te pido esto en el nombre de Jesús. Eso quiero que lo tenga presente. ¿Por qué? Porque Jesús es el acceso, el único acceso que hay. No hay otro acceso. No hay nadie que lo pueda, hermano, suplantar en eso. El único acceso al corazón del Padre es Jesús. No puede ir usted por ningún intermediario, porque eso estaría violando la palabra de Dios.
eso estaría, hermano querido, errando el blanco. Todos debemos saber que el único acceso, porque nadie va al Padre si no es por Jesucristo. No hay un mediador entre Dios y el hombre, sino solo Jesucristo. Él es el único que puede, hermano querido, llevar al Padre nuestras oraciones y ahí de esa manera ser contestadas. Él es el único acceso al corazón del Padre. Por eso es que cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, el Padre a quien mira es a Jesús, porque si te mira a ti y me mira a mí, no calificamos. ¿Me explico? Esto es tremendo. Entonces, si deseamos que nuestras oraciones sean contestadas, debemos de seguir la enseñanza de la palabra. Si seguimos la enseñanza de la palabra, téngalo por seguro que los resultados quizás se van a hacer más, se van a dar más rápido, porque estamos nosotros siguiendo la enseñanza verdadera de la palabra. Otra cosa importante que estaba mirando yo, nosotros necesitamos ser capaces de crecer en la oración como crecemos en la vida física. Debemos de ser capaces de crecer, de pedir un crecimiento como la fe. Señor, auméntame la fe. Ahora, para aumentar la fe o para crecer en la oración, innegablemente nosotros necesitamos conocer de la palabra. ¿Por qué le digo esto? Porque nadie nace siendo un cristiano maduro. Ah, qué bonito fuera. Nadie nace de un solo pepinazo y ya sabe todo. No, ese es un proceso que usted va haciendo a medida que está aprendiendo la palabra. Por eso, hermano, mientras crecemos en el Señor, recibiendo la enseñanza de nuestros pastores, crezcamos en la oración. Ahí es donde uno empieza a crecer en la oración. Creo que, hermano, este sería el orden para que podamos hacer las oraciones correctas. Si nosotros crecemos en la palabra, o si nosotros somos bien enseñados en las escrituras, téngalo por seguro que va a ser más difícil errar. Porque al estar bien enseñado uno, entonces uno puede hacer mejor las cosas. Si alguien, hermano, es un profesional en algo, es porque en algún momento se capacitó en ello, se preparó en ello, y a medida que entró a su profesión, se empezó a perfeccionar. Pero ya tuvo anteriormente una enseñanza que lo hizo crecer y que lo hizo perfeccionarse y convertirse en una persona excelente. Ahora, si usted no tiene palabra, si usted no tiene enseñanza, si usted no tiene, hermano querido, un instructor que le hable de cómo debe de crecer, usted va a ser un niño. Entonces siempre va a andar necesitando, corriendo para aquí y para allá, porque usted no va a tener instrucción correcta. ¿Me explico? Hay momentos en donde Dios desea que usted use el nombre de Jesús. Pero lógicamente tiene que haber una enseñanza previa, como le estoy enseñando hoy. Quizás algunos de los que están allí viéndonos por YouTube o por la radio, quizás no han tenido esta enseñanza en su corazón. Porque la Biblia dice, y quiero que veamos allí, y lo dice la palabra bien claro, en 1 de Pedro 2:2, dice, oiga, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella, oiga, crezcáis para salvación. Mire, desead como niños la leche pura. Es como los bebés. Los bebés sin la mamá, olvídese, hermano. Ellos desean ardientemente la leche nutrida de mamá. Pues así, de esta manera, si nosotros anhelamos ardientemente la palabra del Señor para crecer, pues aquí dice, mire, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Notó, hermano, esto es impresionante
importante entenderlo, porque primero debemos de desear como bebés la leche pura de la palabra y luego lo demás y luego lo que sigue. En otras palabras, para entenderlo, la leche pura, la palabra de Dios, nos va a ayudar a crecer y corregirnos para saber cómo orar. Ella nos instruye. Si yo conozco de la palabra las instrucciones que Jesús dejó en toda su palabra, en toda la Biblia, entonces va a ser mucho más fácil hacer las oraciones correctas. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que a veces no recibimos porque no sabemos pedir bien. Y si no sabemos pedir bien, ahí Santiago 4:3 lo puede comprobar. Si no sabemos pedir bien es porque no sabemos las instrucciones. Es como alguien que no sabe las instrucciones de algo. Aunque tenga, hermano, habilidad, pero si no sabe, hermano, es muy fácil que pierda. Entonces la falta de leche, de palabra, de enseñanza, no nos permite hacer las oraciones correctas y ser efectivo, porque no tenemos instrucción. Y al no tener instrucción, esto es como los deportes. Si alguien no tiene instrucción de las reglas del deporte, será ridículo. Quizás estará orando de una forma o estará haciendo de una forma que no es correcta. Quizás lo llaman a jugar fútbol y lleva una pelota de golf. Ridículo. ¿Por qué le digo esto? Porque hay creyentes que aún son niños y se les es difícil hablar de forma correcta porque están desarrollándose, son niños espirituales. ¿Ha visto que cuando un niño empieza a hablar, chiquitito, de los que tenemos nosotros, le es difícil las palabras, es decir, comete muchos errores? Porque un niño, como para caminar, antes de caminar comete muchos errores, se cae muchas veces. Así es lo mismo en el cristianismo. Usted, para perfeccionarse bastante, va a cometer muchos errores, pero va a llegar un momento que usted va a ser maduro, que ahí es donde cambia la situación en su vida, porque al ir madurando, al irse perfeccionando, usted va a entender mejor lo que Dios quiere para su vida. Pero si nunca usted se instruye, jamás va a poder hacer, hermano, una persona madura como Dios quiere. Pablo decía estas palabras también, por eso las decía en 1 Corintios 13, versículo 11. Él decía, oiga, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. En lo espiritual, si usted nunca deja de ser niño, nunca va a obtener todas aquellas cosas o todos aquellos beneficios que hay en la palabra. Porque esto quiere decir que cuando uno deja de ser niño, ¿verdad? Porque ha madurado adecuadamente, escucha esto por favor. Repito, cuando uno deja de ser niño porque ha madurado adecuadamente bajo padres espirituales que le han dado los nutrientes correctos, ya es otra cosa. Si hay un padre que le da los nutrientes correctos a un niño, entonces el niño no crece enfermo, crece robusto, crece fuerte, porque ese niño está alimentándose bien. Pero si a un niño usted no le da los nutrientes correctos, como debe de ser, ese niño va a ser raquítico, pálido, va a ser desnutrido, va a ser una persona, hermano querido, que no va a tener fuerzas. ¿Por qué? Porque no está nutrido. Entonces nosotros como padres espirituales, aquellos que pastoreamos la iglesia, tenemos que nutrirnos para nutrir a nuestros hijos espirituales.
para que sean fuertes, para que sepan cómo caminar, para que sepan cómo andar, para que sepan pedir ellos individualmente, aunque eso no significa que uno no ora por ellos, no, pero ahora el hijo cuando crece empieza a independizarse de muchas cosas. Aunque siempre va a ser de la familia de Dios, pero él ya ahora tiene armas, sabe cómo responsabilizarse en esto, responsabilizarse en lo otro, aunque el padre siempre estará instruyéndolo. Y esto es muy importante, hermano, tener buena nutrición, porque esa es otra cosa. Otra cosa, porque te vas dando cuenta, cuando estás nutrido, de tus derechos que tienes. Y eso sucede en lo físico y en lo espiritual. Cuando ya el hijo crece, ya dice, yo tengo derecho. Y entonces el hijo empieza a ver que hay derecho, que hay herencia de parte del padre. Aunque quizás no tenga nada, pero herencia es de lo espiritual. Herencia de la unción. Herencia, hermano, de sabiduría, de conocimiento. Wow. ¡Qué maravilla! Ahora, miremos los derechos que tiene aquel que ha madurado y hace oraciones ahora en el nombre de Jesús. Porque va a llegar un momento en que el hijo va a hacer la oración correcta. Quizás ahora cuando le explicas porque tiene 5 años o porque tiene 4 años, no entiende qué es en el nombre de Jesús. Pero cuando ya llega a los 15, 16 años o a los 12 años, bueno, yo a los 12 años era muy pila. Cuando llegas a los 12 años y tú le empiezas a instruir al hijo y le dices, mira, pedí en el nombre poderoso de Jesucristo lo que quieras. Dice el hijo, entonces ya empieza el hijo a madurar, ¿no? Y empieza a darse cuenta que él tiene derechos, como en lo físico y en lo espiritual. ¿Cuáles son los derechos? Mire los derechos, capítulo 16 de Marcos. Marcos capítulo 16. Mire qué derecho más impresionante. Estas señales acompañarán a los que han creído. Primero hay que creer para que le acompañe a uno. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en la mano y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. ¿Oyó eso usted? ¿Lo oyó bien? Versículo 19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Pero oiga esto, por favor. Cuando vamos de acuerdo a la palabra, no nos puede fallar, porque estamos usando la llave correcta. No te puede fallar, porque en el nombre de Jesús estás haciendo las cosas correctas porque tienes un conocimiento previo de cómo hacerlo. Ahora, de tantas promesas que hay en la Biblia, quizás no haya otra más poderosa, y aquí me quiero detener un poco, que la que está escrita en Mateo. Mire esto, por favor, y ojalá usted lo haga y busque la forma de activarlo. Mateo capítulo 18, versículo 18 al 20 dice: en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo, esto es tremendo, sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Oye eso, porque donde están 2 o 3 unidos en mi nombre, en unidad, allí estoy yo en medio de ellos. Wow, oye, qué tremendo esto, hermano. Notó, hay un poder tremendo cuando 2 se ponen de acuerdo en oración en el nombre de Jesús. Aquí dice, por cualquier cosa. Yo me puse a pensar, digo, Dios mío, qué tremendo, qué maravilla. 2 de acuerdo.
Lo tremendo es que está escrito no para llenar un espacio en la Biblia, sino para que lo usemos para nuestro beneficio. Hermano, mire esta llave. ¿Qué iremos a conseguir de hoy en adelante si en verdad nos ponemos de acuerdo con nuestro compañero, con la esposa, con el esposo, con el amigo, con el hermano que yo he designado a que nos pongamos de acuerdo sobre cualquier cosa? Es que aquí dice, y Dios no es mentiroso. Aparte, Jesús dice, si se ponen de acuerdo por cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre. Esa es una promesa. Oh, hermano, quiere decir que no hemos orado en acuerdo de verdad. No hemos hecho oraciones de acuerdo, hermano, pero de hoy en adelante Dios nos exhorta para que nosotros a partir de hoy digamos, Dios mío, Señor, la verdad. Yo le he pedido hasta perdón al Señor, hermano. Dios mío, tengo que ponerme mejor de acuerdo con mi mujer para que en el nombre de Jesús Dios se glorifique más aún todavía. Hermano, Jesús aquí está afirmando y prometiendo que si dos oran en un acuerdo, Dios obrará. Aquí dice, hermano, este es tremendo. Ojalá usted lo comprenda y hermano, y agarre a alguien. Dios mío, de verdad que tenemos que ponernos de acuerdo. Aparte, mire, está delegando autoridad para atar y desatar lo que está atado en el cielo y en la tierra. O sea, hasta maldiciones, iniquidades y todo podemos romper en el nombre poderoso de Jesús. ¿Oyó eso, hermano? Entonces vamos a orar por todos los caídos. Vamos a orar por todos los apartados, por todos los rebeldes. Ala, hermano, unirse, sí, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, por los hijos apartados, Señor, trata con ellos de verdad. Oh, Dios mío, yo creo firmemente que si logramos entender esto, aquellos que estamos juntos en en esta carrera, en esta pelea, en esta lucha, en esta batalla, hermano, vamos a conseguir cosas grandes en Dios. Aquí está la respuesta y es tan sencilla, pero a veces no la vemos y no la ponemos en práctica. No la ponemos en práctica. Entonces, si dos se pusieran de acuerdo en verdad, sucedieran cosas tremendas, hermano. Sí, esto es tremendo. Quiere decir que hasta ahora, Pablo, vamos a tener que orar los jueves en acuerdo. Claro. Es decir, respaldar al que está orando, es decir, en acuerdo con aquel que está orando ahí. O los domingos que tenemos culto, hermano, de oración antes del culto, también de acuerdo. Los miércoles y los domingos a las 17:30. Oh, hermano, esto es tremendo lo que le estoy diciendo. Tenemos que buscar, hermano, esto que nos está diciendo el Señor. Por eso es que en el hogar deberíamos buscar el acuerdo para que nos sucedan cosas buenas. Sí, hermano, en el hogar deberíamos de buscar, si es que usted tiene la posibilidad, o tiene mujer, o tiene marido, o tiene alguien que lo respalde, así de esa manera ponerse de acuerdo. Y si la mujer no se une o el marido no se une, busque a alguien y, hermano, busque el acuerdo. ¿Por qué le digo esto? Porque en el acuerdo, han sucedido cosas incluso negativas. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? ¿Por qué os pusiste de acuerdo en mentir al Espíritu Santo? ¿Oyó que hasta en lo negativo, si te pones de acuerdo, mire, estos murieron. Estos sí tuvieron un acuerdo terrible, hermano. En lo negativo. ¿Se imagina que le hubieran hecho para lo positivo? Dios mío, la gloria de Dios les hubiera caído, pero lo que cayó fue juicio. Porque quisieron mentir al Espíritu Santo. Pero
yo me imagino el acuerdo fue tremendo, fue real, fue algo impresionante para que haya caído juicio. A Pedro se le reveló que ellos habían puesto de acuerdo, hermano, en lo negativo. Entonces, el acuerdo es una llave que hace que la oración sea efectiva y poderosa. Oiga esto, por favor, hermano. En multiplicado. Wow. ¿Cómo? Mire esta revelación. Deuteronomio 32:30. Solo escuche porque le voy a leer un pedacito nada más. Que ahí está, dice: uno puede perseguir a 1000 y 2 hacer huir a 10,000. ¿Oyó? Pongámoslo en un plano espiritual ese versículo. En otras palabras espirituales. Esto nos enseña que nosotros podemos ser poderosos por nosotros mismos a través de la oración. Podemos ser poderosos nosotros mismos a través de la oración. Pero podemos ser más poderosos cuando alguien se une en acuerdo con nosotros. ¿Oyó eso? Es decir, si alguien se une a nosotros en oración, podemos hacer 10 veces más que por nosotros mismos. ¿Oyó eso? Porque uno puede perseguir a 1000 y 2 hacer huir a 10,000. Wow. ¿Oyó eso? Mire qué tremendo esto, hermano. O sea que ahí es donde usted y yo entiende del por qué el Señor enviaba de 2 por 2. Siempre iban 2. Ala, hermano, y cuando se ponían de acuerdo, Dios mío, la gloria de Dios se manifestaba. Sí. Pero podemos ser poderosos y más que poderosos si nos unimos a otro. Entonces, si uno nota, no tiene que haber un gran número, sino 2. Una esposa, un esposo, un amigo, un hermano. Con eso puede ser suficiente. Que te unas con él. Por eso, hermano, también el Señor enviaba de 2 en 2. ¿Se acuerda? Y era tremendo, hermano. Ellos decían: Señor, miramos a Satanás, que la victoria era tan grande, hermano, que venían pero regocijándose de que hasta los demonios se sujetaban en su nombre, hermano. Entonces, una gran llave es ponerse de acuerdo para pedir al Padre en el nombre de Jesús. Recuerde, todo lo que vamos a pedir debemos de dirigirnos al Padre en el nombre poderoso de Jesús. Si nosotros logramos hacer eso en el nombre de Jesús, téngalo por seguro que la gloria postrera será tremenda. Entonces, cuando uno conoce sus derechos en el nombre de Jesús, uno puede darse cuenta que la gloria de Dios puede caerle a uno. Entonces, Jesús en estos versículos nos da el derecho de usar su nombre, ¿verdad?, en oración, no solo para liberar a otros, sino para atraer salud al enfermo y a la casa. ¿Oyó? Miren los derechos. Nos da esos derechos para que los usemos, para traer salud. Oh, hermano, yo estoy tocado sobre esto y digo: Dios mío, mire el poder que nos dieron para liberar a otros y para traer salud. Lo más glorioso es que estos derechos es para toda la iglesia. No es solo para uno, sino para todo aquel que cree. Por eso la Biblia menciona a un grupo de 70 creyentes que le decía que usaron la oración correcta y el Señor les dio una gran victoria sobre el mundo espiritual. Una gran victoria. Y quiero que lo leamos en Lucas capítulo 10 versículo 17. Mire esto, por favor, hermano.
Los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Oyó? Mirad, óigalo bien, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. ¿Oyó eso usted, hermano? Cuando vamos de acuerdo a la palabra, no nos puede fallar porque estamos usando la llave correcta. Porque estamos usando la llave correcta. Mirad, os he dado autoridad. Wow, hermano. Entonces, cuando uno conoce que tiene autoridad, entonces puede usar el nombre correctamente. Esto es como, hermano, un policía. Si un policía enseña su placa de autoridad, uno obedece. Pero si nunca ejerce su autoridad, no sirve aunque la tenga. Esto es lo mismo con nosotros. Si nosotros nunca ejercemos, ponemos en práctica la autoridad que se nos está delegando, nunca vamos a mirar los resultados. Entonces, en el acuerdo hay victoria, hermano. Y deberíamos de hacerlo así y concentrarnos. Es decir, cuando le damos la palabra a alguien para que ore, Señor, me pongo de acuerdo, respaldo esa oración en el nombre de Jesús. Ahora, si estamos disparando uno por un lado, otro por otro lado, olvídense. Esto es tiempo que los hogares, los amigos, los hermanos, busca un compañero que puedas orar por algo y ponerte de acuerdo. Dice que eso hasta en la iglesia se ha perdido. Es decir, cuando alguien tiene una necesidad, debería de llegar a la iglesia y buscar al que más está con uno afín y decir: varón, quisiera que oráramos por esta situación. Imagínese usted, hermano. Pongámonos de acuerdo. Bueno, varón, yo te respaldo. Ahora entiendo por qué aquel varón que llegó cuando estábamos allá en la iglesia, allá en Neuquén, allá por primera junta, ahora se me viene ese momento y hoy me doy cuenta del por qué ocurrió el milagro. En este momento me estoy dando cuenta, sé que el Señor lo hizo, pero ahora me di cuenta del acuerdo que yo tuve con este varón y por esa razón sucedió el milagro. Este varón, como le conté en otra oportunidad, venía de la provincia acá al hospital Garrahan con su niña y le habían diagnosticado de que la niña ya no iba a caminar más. Y él, escuchándome por la radio, escuchó por la radio, ¿verdad? Estaba hablando de fe, de milagro, de que el Señor puede glorificarse. Él dijo: yo creo que mi hija va a caminar. Y sintió del Señor decir: si me uno con este hombre que está predicando, que era yo en ese momento, Dios puede glorificarse. Y recuerdo que él llegó el día martes, hermano, a la iglesia. Antes teníamos el día martes. Llegó y me dice: mire, pastor, yo no lo conozco, usted no me conoce, pero yo sentí que si nos ponemos de acuerdo en orar por esta ropita y se la ponemos a mi hija, ella va a caminar. Entonces yo lo que le dije: ¿tú estás seguro de eso? Porque si no, tuviéramos un montón de ropa aquí, hermano, tuviera ropero en gran manera, ¿verdad? Porque no es de andar pidiendo ropa. Pero tú estás consciente de eso. Sí, me dijo el Señor que pusiera de acuerdo con usted. Ahí me viene la palabra. Amén. Y si vos crees, yo me uno a tu oración, me uno a tu fe, y en el nombre poderoso de Jesús, Dios se ha de glorificar. Amén, me dijo, y pusimos las manos los dos en la ropita, hermano. Así literalmente. Los médicos habían dicho que no iba a caminar. Y lo tremendo es que cuando él llegó al hospital, hermano, el Señor se glorificó y la niña fue sanada para la gloria y la honra del Señor. Y llegó al culto corriendo el día sábado. Llegó corriendo y danzaba, hermano, en la alabanza, en la adoración. Una cosa impresionante, hermano. Todo el culto, hermano. Los médicos habían dicho que ya no caminaba, pero vieron dos que se pusieron de acuerdo y entonces Dios obró, porque esa es una llave. Ahora la entiendo más plenamente, hermano querido, pero debe de haber un mismo pensamiento.
Ya no debemos de orar mediocremente con el que va a unirse con nosotros, sino ponernos de acuerdo, y de seguro de hoy en adelante van a empezar a suceder cosas grandes y vamos a ponernos de acuerdo y decir, mira, vamos a orar por esto, o por esta situación, o por esta cosa, y Dios en su misericordia, en su amor, va a obrar, porque Jesús dijo que nuestro Padre, el Padre, les iba a dar lo que ustedes quisieran. Wow. Ahora tenés que ir a proyectar a tu mamá, Alexis, para ponerse de acuerdo. Porque uno puede ser un hombre de oración, puede ser una persona de oración, pero si no está de acuerdo con alguien, aunque ore 24 horas, no va a suceder nada. Pero si estás de acuerdo, como Ananías y Zafira, que no oraron, no creo que hayan orado tanto. Lo que oraron para que les cayera juicio fue, mira, pongamos de acuerdo en no dar el dinero que tenemos. Solo eso dijeron, nada más, en no dar todo eso, porque es mucho. No, la verdad que no. No creo que hayan orado, pero el acuerdo que tuvieron, como la oración que hice con este varón, fue un acuerdo de creer por fe de que iba a suceder. Entonces, cuando oremos de esa manera, pongámonos de acuerdo y respaldemos la necesidad del otro, y ahí Dios ha de glorificarse, hermano. Y no orar mediocremente, sino orar, decir, sí, Señor, obra poderosamente en este pedido que tú, oh Dios Padre, nos estás poniendo en el corazón que hagamos. Y allí, en el nombre poderoso de Jesús, Dios obrará. Por eso cuando Pedro y Juan iban al templo, hermano, ¿se acuerda? No tenemos oro ni plata, pero en acuerdo con Juan, ¿se acuerda? Estaban en acuerdo. Levántate en el nombre poderoso de Jesús. Y la Biblia registra que se levantó, hermano, aquel hombre, porque ellos estaban en acuerdo el uno con el otro. Wow. Quiere decir que nosotros de hoy en adelante, con esta enseñanza que tenemos ahora, la vida va a cambiar, porque nuestros pedidos van a ser contestados más rápidamente. Creámoslo. Y si usted tiene la confianza de decirle a alguien maduro, o al líder, o a la persona, mira, quiero que oremos de acuerdo, que nos pongamos de acuerdo por esta situación, va a ver usted. Va a ver usted qué es lo que va a empezar a suceder en esta congregación aún más. Va a ver usted, hermano. Ahora me doy cuenta yo de que en el acuerdo está la victoria. En el acuerdo hay, hermano querido, un poder que se mueve detrás, que es el poder de Dios, para que Dios sea glorificado en todo, porque se nos ha dado autoridad. Entonces, una de las tremendas promesas que hay es si dos se pusieren de acuerdo, hermano. Ahí está Mateo 18. Si dos se pusieran de acuerdo, es que se lo tengo que leer de nuevo. Versículo 19. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que ponerse de acuerdo es tremendo, porque no todos receptan, o no todos pueden, como le pudiera decir, no todos pueden estar receptando la oración en ese momento del otro que está teniendo esa necesidad. Pero yo creo que si la comentaríamos, la habláramos con nuestro compañero, con la compañera, o con el que hemos elegido orar, ¿verdad? Creo que las cosas van a cambiar. Muchas cosas te van a cambiar, varón. Muchas cosas vas a ver de hoy en adelante, porque vas a orar con alguien y vas a decir, yo tengo esta necesidad de orar por esto y esto y esto.
Y entonces uno se va a unir allí y entonces vamos a ver la gloria de Dios en nuestros hijos, en nuestros familiares, en aquellos que anhelamos nosotros que se arrepientan con todo el corazón, hermano. Oh, qué maravilla. Oremos. Ahí vamos a dejarlo. Si este discipulado seguimos innegablemente, faltan algunas lecciones. Pero cierre sus ojos un momento, aleluya, qué tremendo. Vamos a orar. Oh Padre, en el nombre de Jesús, quiero que usted ahí donde está se ponga de acuerdo conmigo para aquellos que están viéndonos por este canal de YouTube. Y vamos a pedirle al Dios del cielo que se glorifique de una manera en especial. Mira, Padre, aquellos que están ahí viéndonos delante de tu presencia. Quizás no tengan a Cristo en su corazón. Pero este día, Señor, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que toques a aquellos que están, oh Dios del cielo, oyendo este mensaje y se den cuenta que la única esperanza eres tú. En el nombre de Jesús, reciba al Señor, porque para usted también es esta bendición que queremos transmitir desde este punto de la Argentina, desde este punto maravilloso de discipulado. En el nombre poderoso de Jesús también compartimos esta palabra a todo aquel que quiera apropiarse de ella. Y si tú quieres apropiarte de ella, pídele perdón a Dios. Y dile: Señor Jesús, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Yo quiero ser parte de esta bendición de unirme contigo, Señor. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón, hazme nuevo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén.